Aleluya. Siempre es un privilegio poder estar sirviendo en la casa, presentando la palabra. De verdad que sí, nunca deja, ¿verdad?, de atacar un poquito los nervios, especialmente cuando tengo a Pastor Pedro por aquí mirando atentamente a cada palabra y cada expresión. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Pueden sentarse antes de entrar en el mensaje. Quiero hablar un poquito acerca de estas pasadas semanas. Tantos eventos que ocurrieron a nivel mundial, eventos que en cierta manera perturbaron nuestra paz, perturbaron nuestra tranquilidad. Yo no sé usted, pero yo estuve esta semana bien pegado a las noticias, qué iba a pasar, vamos a entrar en un conflicto mundial, aparte de los que ya están ocurriendo. Y este tipo de eventos pues trajo a colación una serie de preguntas y debates. Y yo no sé si usted, ¿verdad?, tanto en las redes, en la televisión, en las noticias, comenzaron a surgir toda esta serie de preguntas, gente preguntándose, ¿será este el fin que habla la Biblia? ¿Será este el momento donde la Biblia dice que esto es principio de dolores? ¿Será el momento de la venida de Cristo? Habían otros debatiendo entre ¿con quién está Dios? ¿Dios está con esta nación o con esta otra nación? Y en medio de tanta pregunta, tanto debate en los medios, yo llegué a una conclusión y generé de esa conclusión dos preguntas. ¿Me permiten compartírsela en esta mañana? Amén. Mi conclusión en medio de tantas circunstancias y eventos es la siguiente: que tenemos que entender como iglesia y como personas, entenderlo, internalizarlo, que Cristo viene. Gracias por su entusiasmo. Voy a repetirlo. Todos estos eventos que hemos estado viviendo en las pasadas semanas tienen que hacernos recapacitar y entender que tenemos que comenzar a vivir plenamente, sabiendo que Cristo viene y viene pronto, muy pronto. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Iglesia, la venida de Cristo puede ser en este instante, puede ser dentro de 5 minutos, puede ser quizás en las próximas 2-3 horas, quizás puede ser esta noche, quizás puede ser mañana. El mismo Jesús dijo, ni aun los ángeles del cielo saben, solamente el Padre. Pero hay algo que está claro, la base es clara, Él regresa por su iglesia. Amén. Y partiendo de esa conclusión, independientemente del conflicto que pueda estar ocurriendo, porque déjame decirte una cosa, para que la venida de Cristo ocurra, no tiene que necesariamente haber un conflicto, no tiene que haber un país bombardeando a otro. Estos eventos que se están dando en el mundo es prueba de que lo que usted y yo llamamos Biblia, la palabra de Dios, es 100% real, es verídica. Esto no es un cuento, hermano, esto es para vivirlo. Amén. La primera pregunta que yo generé en base a esta conclusión es, sabiendo que Cristo viene, si como personas y como iglesia estamos listos. Porque si yo sé que un evento va a ocurrir, si a usted le anuncian que viene un terremoto, el terremoto no se anuncia, viene un huracán, que es lo más común en esta área, ¿qué usted hace? Usted arranca para el supermercado, usted se asegura que usted está listo y tiene todo lo necesario para pasar la emergencia. ¿Correcto? ¿Y desde cuándo nos están anunciando que Cristo viene? ¿Desde cuándo usted y yo tenemos esta palabra? ¿Desde cuándo estamos viendo que lo que está aquí se está cumpliendo? De aquí de Puerto Rico había un jibarito de Camuy que gritaba a viva voz en todo el mundo, Cristo viene. El señor Gille Ávila. Por muchos años estuvo diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Eso no ha cambiado, eso sigue latente. Y la pregunta que te empiezo a hacer esta mañana, ¿estamos listos para la venida de Cristo? Internalícelo. Segunda pregunta, vi y oí a muchas personas debatiendo sobre qué posición había tomado Dios en medio de estos conflictos. ¿Con qué nación está Dios? ¿Qué hay de los
inocentes que están en el crossfire, en medio de estas circunstancias que son inocentes. ¿Dónde está Dios? ¿Está con ellos? ¿Está con esta nación o con la otra? Y esto me acordó una historia que está en el libro de Josué capítulo 5. Si usted quiere lo revisa más tarde. Donde dice que Josué se encontró con un varón que tenía una espada desenvainada. Era un ángel. No sé si usted conoce la historia. Y cuando Josué vio a este varón con esta espada, fue corriendo y le preguntó: ¿con quién estás? ¿Con nosotros o con nuestros enemigos? A lo que este varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora escucha esto. No quiero romperle la teología a nadie en esta mañana. Pero he visto personas que han querido coger a Dios como si Dios fuera un cantito de pan. Y no, Dios está con este, no, Dios está con este otro. Cuando la pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros estamos con Dios. Buenas noches, hasta mañana. Todo el mundo se está preguntando de qué lado está Dios, cuando la pregunta que tenemos que hacer no es si nosotros estamos del lado de Dios. Pastora, podemos dar los anuncios, ya nos podemos ir para casa. ¿Estamos con Dios? ¿Estamos listos para ese momento? Por eso en esta mañana quiero predicar bajo el tema el corazón en la balanza. Y quisiera que me acompañaras, busques en tu Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Cuando lo tenga, grite un amén bien fuerte. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Estamos? ¿Llegamos? Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es una palabra viva, una palabra eficaz, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Señor, que nos das de recibir este pan de vida en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, te pido que ministres los corazones en esta mañana y que esta palabra que tú has traído y que la deposites en los corazones y que como una semilla dé su fruto a su tiempo, Padre. Te doy gracias. En el precioso nombre de Jesús. Espíritu Santo, tienes todo el control. Soy solo un instrumento en esta mañana. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Fíate de Jehová en todo, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Confía en Jehová, fíate de Jehová, confía, pon toda tu confianza en Él. Reconócelo en tus caminos. No te pares en tu propia sabiduría. Confía en Jehová. Quiero leer un párrafo de un libro que comencé a leer esta semana y tocó mi corazón e inspiró parte de este mensaje. Y lee así: cuando Dios escudriña al ser humano, no se detiene en sus logros, ni siquiera en sus habilidades o hábitos religiosos. Él mira directamente al corazón, porque es allí donde se libra la batalla más intensa del ser humano, la lucha entre la obediencia y la resistencia, entre el fuego de la fe y la frialdad de la ruina, entre un alma que late por Dios y una que solo mantiene apariencias. Esto fue escrito por el pastor José Pedraza en su libro Corazón de Piedra. Dígale a su vecino que está ahí al ladito suyo, dígale: Dios pesa los corazones.
Dios pesa los corazones, pero no de la forma en que nosotros tendemos a pesar las cosas. Usted verá, cuando nosotros queremos pesar algo, normalmente lo que estamos buscando es la cantidad de la masa de un objeto. Y normalmente cuando vamos a pesar algo utilizamos una balanza y lo que buscamos es un número que esté quizás en gramos o en libras, que son las unidades para peso, para masa. Pero cuando hablamos de que Dios pesa los corazones, no lo hace en términos de saber cuánto pesa tu corazón, si es 1 libra, 2 libras, 3 libras. Eso no es lo que Dios busca. Cuando Dios pesa los corazones, lo que está buscando es qué es lo que habita en tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuánta pasión por Él hay en tu corazón? Hay múltiples ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, una de mis historias favoritas, en la historia de David, Primera de Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel fue a ungir un rey, allí estaban los hermanos de David, todos con cuerpos de modelo, eran hombres de guerra que habían entrenado, cuerpos tipo William Levy, así bien, tenían, ¿qué? Six-pack, tenían 8-pack, tenían. Y el profeta estaba impresionado y decía, wow, uno de estos tiene que ser el rey. Y Jehová lo detuvo y le dijo, wow. Es que tú estás mirándolo de afuera, pero yo miro el corazón. Yo lo que peso es el corazón. Otro ejemplo que leyendo para esta predicación encontré y me estuvo muy curioso, porque no lo recordaba, lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 5. En la historia de Daniel con el rey Belsasar. Belsasar era hijo del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen al rey Nabu? Yo le digo Nabu de cariño, eso es para los más. Y dice que Belsasar montó un party en el palacio. Trajo comida, había bebida, trajeron a Bad Bunny a cantar ese día, trajo a todos sus amigos y lo que había era un salpafuera ese día. Y dice la escritura en el capítulo 5 de Daniel que allí en esa fiesta estaban adorando a todo tipo de dioses. De oro, de plata, de bronce, de madera, de plasticina, you name it, lo estaban adorando. Y en medio de todo ese revolú y de toda esa fiesta, dice que Belsasar vio que de momento apareció una mano que empezó a escribir en la pared. Y la palabra dice que el rey palideció. Yo imagino al rey, estaba pasando la vida y de momento vio una mano que empezó a escribir en la pared. Y lo que escribía esta mano fueron las siguientes 4 palabras. La inscripción Mene, Mene, Tekel, Uparsin. De estas 4, no voy a entrar en las 4 porque si no estaríamos aquí hasta las 8 de la noche. Digo, ¿cuántos me acompañan? No, es broma. Pastor Pedro, amén, gloria a Dios, tengo permiso. De estas 4, solamente me quiero basar en la número 3, Tekel. Que cuando traducimos la palabra Tekel, la interpretación que le dio el profeta Daniel cuando interpretó estas palabras fue la siguiente: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora, cuando hablamos de pesar algo, siempre tenemos que tener algo para comparar los pesos. Tiene que haber lo que llamamos en la industria un estándar. Y en nuestro caso, nuestro estándar es Jesús. Y para explicarlo un poquito, para que entienda esto, ¿qué es un estándar? Digamos que yo quiero producir Biblias. Lo primero que se hace es que se hace un esquema donde se pone toda la descripción de cómo yo quiero mi Biblia. Las medidas, el color, todo. Y luego se genera el primer prototipo. Y ese prototipo, si cumple con las especificaciones, se convierte en mi estándar.
Lo que quiere decir que todo lo demás que yo voy a producir a partir de este estándar tiene que estar igual o lo más cercano a el estándar. Si falla, siempre puede tener unos milímetros, 1% de error, pero tiene que asemejarse lo más posible al estándar. Y nuestro estándar, querido hermano, es Jesús. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, yo sé que usted está ahí pensando, diciendo, wow, qué problema, porque pusieron la vara bien alta. Jesús, el estándar, ¿cómo yo puedo llegar allá arriba? Pareciera que todo está perdido, pareciera que no hay razón para continuar, porque ¿quién puede llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo? Bueno, hermano, hoy el Señor me ha traído para darte dos puntos muy importantes. Puntos que si usted los pone en práctica puede ayudarlo a que cuando nuestros corazones sean pesados en balanza, den un peso apto y agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El primer punto que les quiero dar en esta mañana es: cuidado con las voces que oyes. Amén por la que lo recibió. Cuidado con las voces que oyes. Hay una historia bien interesante en Primera de Reyes, capítulo 19. Y voy a hablar del profeta Elías. En esta historia, antes de entrar en la historia, yo quiero que usted entienda quién era el profeta Elías. Fue uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Pero esto no era cualquier profeta. Elías era un hombre de carácter. Elías era un hombre que hablaba de tú a tú con el rey. Elías era un hombre que se paraba frente al rey y le decía, no va a llover en 3 años. Y no llovía. Elías era el hombre que se burló de 400 profetas de Baal. Dios te bendiga. Gracias, Wilfred. Un aplauso para Wilfred. Te bendigo, papá. Elías fue el hombre que se burló de 400 profetas de Baal. Y no solo se burló, sino que cuando clamó al cielo para que bajase fuego del cielo, los cielos se abrieron, bajó fuego y consumió el altar, y el pueblo vio que había Dios en Israel. Y no bastando con eso, dice la Escritura que Elías cogió a los 400 profetas de Baal y los degolló. Oiga, para degollar a 400 profetas usted tiene que tener mollero. Elías no era cualquier hombre, Elías no era un blandengue. Elías era un hombre de carácter, un hombre que iba, como decimos en buen puertorriqueño, a todas. Pero mire lo que pasó en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Esto es después de que descendió fuego del cielo y Elías mató a los 400 profetas de Baal. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. O sea, Jezabel se enfureció y le mandó a decir a Elías, desgraciado, mañana yo te dejo caer todo el peso. Versículo 3, y viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
Y si adelantamos al versículo 9, dice que y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y es bien interesante porque conociendo un poco el trasfondo de Elías y de todo lo que Elías había vivido y había hecho, me sorprende que ahora este hombre sale huyendo porque recibe una amenaza de muerte. ¿No le está eso raro, curioso, interesante? Ahora, en este relato que les acabo de contar, ¿cuál fue la primera voz que Elías escuchó? Vamos a ver, esto es como si fuera la escuela bíblica. ¿Quién me dice cuál fue la primera voz que Elías escuchó? ¿La de quién? ¿La de quién? ¿La del Señor? La primera voz que Elías escuchó fue la de Jezabel. Dios bendiga a Gladys. Gladys, te amo. La primera voz que Elías oye es la de Jezabel, iglesia. Cuando le dice: te voy a matar. Es más, no escuchó tan siquiera la voz de Jezabel. Escuchó la voz del mensajero, del mensaje que había enviado Jezabel. Te voy a matar. Iglesia, Jezabel representa al mismo diablo. Jezabel es una representación de Satanás, el que viene a robar, matar, a destruir. Y la razón por la que usted debe tener cuidado con las voces que usted oye es porque Satanás siempre va a utilizar esa arma en contra suya. Va a utilizar su oído. Igual que hizo con Jesús. Hubo un momento donde Jesús estaba con los discípulos. Estaban hablando y Jesús les dice: bueno, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Me van a traicionar, me van a crucificar, yo voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Y están hablando, el Jesús está tratando de explicarle eso a los discípulos, pero los discípulos como que no, eso no les cuadraba, no podían entender. Y de momento vino Pedro. Usted sabe, Pedro, yo siempre digo, Pedro es como era el apóstol puertorriqueño, él era el apóstol que tenía el flow y a veces pues, decía cosas un poquito adelantado, lo que no tenía que decir. Y dice que Pedro detuvo a Jesús y le dijo: muchachos, el pastor y el copastor tenemos que tener una conversación aparte. Vayan allá, esto acá entre los líderes. Y dice la palabra que Pedro apartó a Jesús. Y Pedro le dice: oye, man, el ministerio va bien. Está llegando las ofrendas, los milagros están corriendo, la gente está llegando, tu nombre, tu fama se está esparciendo, esto va bien. O sea, y tú vienes y de momento te aparece y dices: me van a matar. ¿Qué es eso, Jesús? No puedes decir esas cosas. ¿Y qué usted cree que Jesús le dijo? Sí, Pedro, tienes razón. Es más, déjame retractarme de lo que dije y aclararle el punto a los muchachos. No, Mateo 16:23, esto lo registran otros evangelios, pero tomé el de Mateo. Dice: pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Iglesia, cuando lleguen palabras a tu oído, así estén cargadas de razón y lógica, pero se alejan de lo que Dios te habló, reprende. Puede ser lo más racional, puede ser lo más lógico, puede ser lo que te cuadra en la calculadora, pero si no fue lo que Dios te habló, repréndelo. Tengo una cita que me enorgullezco en decirla en esta mañana y ya verán por qué. Es una frase que dice así: la proporción en distancia entre lo que Dios nos habló
y lo que nos susurra al oído o a la mente determina cuán efectivo o real es. Cita del pastor Dr. Hernán Cardona. Cuando llega algo a tu mente o alguien viene a decirte algo, tú tienes que sacar tu cinta métrica espiritual y decir, ¿qué fue lo que me dijo Dios? ¿Y dónde esto que me dijeron encaja en lo que me dijo Dios? Oh, está lejos. Esto no cuadra, esto no encaja aquí. Te reprendo, Satanás, esto no es tuyo. Cualquier cosa que te aleje de lo que Dios habló en tu vida, repréndelo. Amén. ¿Usted no le ha pasado que en un momento usted se siente bien, siente que está caminando correctamente en lo que Dios le habló, se siente motivado y de repente alguien llega y le hace un comentario? No necesariamente un comentario negativo, pero después que usted escucha lo que esa persona le dijo, usted siente como si lo hubieran robado de la fuerza, como que se le van las ganas de seguir en el rumbo que usted iba. ¿No le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Las palabras tienen un poder impresionante. Las palabras son capaces de crear imágenes en su cerebro. Son capaces de generar emociones en su vida. Y muchas veces son emociones o imágenes que son inversas al momento de Dios en tu vida. Ahora bien, ¿cuál fue la segunda voz que escuchó Elías en el relato? Dijimos que la primera fue Jezabel. ¿Cuál fue la segunda? ¿Nadie? Ok. La segunda voz que Elías oye fue su propia voz, a la cual voy a llamar la voz de su ego y su orgullo. Elías gritó, quiero morirme. En el versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Lo que el profeta está diciendo aquí en buen puertorriqueño es lo siguiente. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. He quedado solo, estoy solo y nadie me entiende. Señor, estoy aquí, pero entiende que estoy pasándola mal, estoy sufriendo y nadie me entiende. Voy a la iglesia y trato de adorar, pero nadie se da cuenta de lo que estoy pasando. Trato de llamarle la atención a la pastora, pero la pastora no me ve. Los líderes no me ven. El que se sienta al lado me dice Dios te bendiga, pero ni me pregunta cómo estoy. Y el pastor ni me saludó. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Como que usted es el único que está sufriendo, el único que la está pasando mal. ¿Y por qué le llamo que eso es ego y orgullo? Porque siempre que hablamos de orgullo, siempre pensamos que el orgullo es cuando alguien se cree el más. Cuando alguien se cree la última Coke del desierto, la última Coca-Cola del desierto. Pero el orgullo también tiene otro rostro, iglesia, y se llama la autocompasión. Ojo, cuando me hago la víctima constantemente, cuando todo gira alrededor de lo que me hicieron, lo que yo me merezco, como nadie me entiende. La autocompasión también es parte del orgullo. No siempre esas características son características de humildad. A veces el ego se disfraza, pero busca lo mismo que el ego, el orgullo activo, ser el centro. Y siempre que yo desato una emoción buscando ser el centro, eso se llama orgullo, iglesia. El orgullo no solo grita, mírame, qué grande soy. Estoy aquí, qué grande soy. Muchas veces el orgullo también susurra, mírame cuánto sufro. Mírame qué mal estoy.
En ambos casos, iglesia, el enfoque sigue siendo el mismo, el yo. Y muchas veces cuando estamos en esa, Dios quiere utilizarnos. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros propios problemas, en nuestra propia autocompasión. Y Dios quiere usarnos, pero entonces yo estoy acá tan concentrado en mi autocompasión que básicamente le digo al Señor, Señor, lo tuyo puede esperar porque es que yo. Cuando lo que debemos de hacer realmente es levantar nuestras manos y decir, Señor, sáname. Porque no es que es un pecado sentirse mal, no es un pecado pasar por el proceso, no es un pecado llorar, no es un pecado sentirse triste. El problema es cuando yo dejo que esas cosas me envuelvan y en vez de poner mi mirada en los cielos y en lo eterno, la pongo en mí. Nuestra parte es levantar nuestras manos, Señor, sáname. Y una vez me sanes, envíame para que aquellos que estén pasando por lo mismo que yo estoy pasando ahora, yo pueda ministrarle la sanidad que tú me has dado, para poder dar por gracia lo que por gracia he recibido. Tercera voz que Elías escuchó fue la de Jehová. Versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Como si Dios no supiera lo que Elías estaba haciendo allí. Dios sabía. Pero cuando Dios le está preguntando a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Es Dios confrontando al ser humano. ¿Cuántos sabían que Dios nos confronta? ¿Lo sabía? Y ahí Elías saca a pasear su orgullo. No, Señor, es que estoy aquí, solo me están buscando para matarme, nadie me entiende. Yo imagino a Dios mirando a Elías. Y Dios le dice algo muy interesante, que puede sonar áspero, puede sonar sin sentimiento, pero Dios le dice, Elías, sal fuera, sal de esa cueva. Yo voy a pasar frente al monte. Así que sal. Dios estaba invitando a Elías a que Elías pudiera conocer una parte de Dios que Elías desconocía. Y dice, esta es la parte que quizás muchos hemos escuchado, donde dice que de momento vino un viento muy fuerte que rompía las piedras del monte, pero allí no estaba Dios. Y luego del viento vino un temblor muy fuerte, pero allí no estaba Dios. Y luego del temblor un fuego, pero allí tampoco estaba Dios. Pero después del fuego vino un silbido apacible. Y dice la Escritura que el profeta cubrió con su manto el rostro porque él pudo reconocer que en ese silbido apacible estaba Dios. Ahora, ¿por qué vino el viento, el terremoto y el fuego? Porque esas eran las características que Elías conocía de Dios. Dios conocía al Dios de la sequía. Dios conocía al Dios que mandaba fuego y quemaba a todo el mundo. Dios conocía a ese Dios fuerte que rugía. Elías conocía al león de la tribu de Judá, pero no conocía al cordero que viene en el silbido apacible. Esto nos habla de lo importante que son las pruebas en nuestra vida. Cómo se prestan para conocer áreas de Dios que desconocemos en nuestra vida. A veces nos acostumbramos a una perspectiva de Dios y nos cerramos a conocerlo más allá. Y eso fue lo que pasó con el profeta. Y esto es necesario hablarlo, porque hasta ese momento Dios conocía a un Dios de fuego, de estruendo, de terremotos, pero no conocía al Dios amoroso, al Dios que abraza, al Dios que reconforta, al Dios que va allí a la cueva donde estás muriendo en la depresión y te llama y te dice, hey, sal fuera.
no voy a castigarte, lo que quiero es abrazarte. Elías no conocía a ese Dios que apapacha. Por eso cuando Dios llega en un silbido apacible. Y cuando el profeta estaba allí pasando esa depresión, Dios abraza su corazón. Y nuevamente te digo, iglesia, esto hay que hablarlo porque hay gente afuera de nuestros portones, pero aún aquí en la iglesia hay gente que predicamos, que cantamos, que tocamos instrumentos, que somos obreros y cuando hablo en la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. Pues esas cosas no pasan aquí. Aquí no, ¿verdad? Cuerpo de Cristo. Pero hay personas que están caminando en el ministerio y vienen a la iglesia y adoran y sonríen, pero iglesia, el corazón está en la cueva. Y Wario está predicando, pero el corazón está en la cueva, aferrado a una depresión, aferrado a unas ansiedades. Pero yo estoy en la iglesia y vine y abrí el culto y leí un versículo. Pero mi corazón está en la cueva. Y canté un himno y dije, aunque no te pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Pero cuando me bajo del altar, mi corazón está en la cueva. Y estoy sumido en una depresión, estoy ahogado en mis ansiedades. Cuestionándome, preguntándole, Dios, ¿por qué? Dios, ¿cuándo vas a llegar? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me dejaste? ¿Cuántos le han preguntado, Señor, por qué me dejaste solo, sola? Cuando la realidad, iglesia, es que Dios siempre está presente. Te lo voy a repetir para que lo internalices. Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. Aún en tus ansiedades, aún en tu depresión, aún en tus momentos difíciles, en tu momento donde te estás ahogando en llanto, que sientes el taco aquí y sientes el corazón que se te va a detener, Dios está presente. Y para mis hermanos y hermanas que están en el ministerio, escúchenme. Esta parte se me hizo bien difícil poderla montar, pero Espíritu Santo, ayúdame. Y para todos los hermanos que están en la iglesia, porque déjame decirte una cosa, si tú crees que tú llegaste a los caminos del Señor para sentarte en una banca y disfrutar como si esto fuera un viaje para Disney, déjame decirte, porque hay gente que dice eso, dice, no, yo soy salvo, pero eso del ministerio no es para mí. La Biblia dice que a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto que yo estoy haciendo esta mañana, donde yo estoy aquí hablando, la verdadera guerra se pelea después de esa verja para allá. Donde la predicación no necesariamente tiene que ser tan elocuente, tiene que ser tan preparada, donde la predicación tiene que ver con cómo yo me comporto, cómo yo me expreso, cómo yo transmito la presencia de Dios. Esa es la verdadera predicación. Escúchame bien. No importa si tú eres parte de un ministerio eclesiástico o simplemente vienes a alimentar tu alma en los domingos. Es nuestra responsabilidad predicar la reconciliación al mundo. Predicarle que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. Que Jesús vino a salvarnos, que hay salvación. Eso nos toca a todos. Así que si no lo sabías, bienvenido al ministerio. Todos estamos en ministerio. Ahora, escúchame bien. La salvación no nos cuesta nada. La salvación es gratis. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es gratis. Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú lo que tienes que hacer es creer. ¡Pum! Eres salvo, bienvenido. Welcome home. Ahora, la salvación es gratis, es un regalo. Pero caminar con Jesús cuesta. Buenas noches. Caminar con Jesús cuesta. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Para seguir a Jesús, iglesia, yo tengo que negarme a las cosas que yo quiero. Qué difícil. Qué difícil es desprenderse de lo que tú quieres. Cuando Dios te habla y te dice, te quiero usar para esto. Ay Dios, pero es que a mí me gusta esto. Y Dios te está diciendo, es acá. Pero tú quieres esto. Cuesta porque esto. Tú vives con esto 24/7. Y esto te va a jalar para otro lado. Y tú tienes que decir, no. Me niego. Yo quiero seguir a Jesús. Y segundo, Jesús dice, y tome su cruz y sígame. Y todo aquel que ha caminado en el ministerio eclesiástico llevando el evangelio, usted le puede preguntar a quien usted, mira, está la pastora Elizabeth, está el pastor Pedro Rosado, la hermana es pastora, ¿verdad? ¿Me dieron que hay otra pastora por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? Amén. Pregúntele. Le va a decir que esa cruz que habla la Biblia, pesa. Pregúntele a los líderes de adoración de la casa si la cruz del evangelio pesa. Pastor Pedro, pesa. ¡Ja! Y mucho. ¿Y sabe por qué tengo que traer esto? Porque muchas veces el peso de esa cruz, el peso de esa responsabilidad, muchas veces nos lleva a la cueva. Por eso hay gente que le tiene miedo al ministerio. Porque cuando empiezan a tratar de caminar y sienten el peso de la cruz y sienten que esa cruz te está llevando, a veces prefieren soltar. Y ahí es donde entra, no es con nuestras fuerzas. Escúchame, date cuenta que Dios está permitiendo tu proceso para que lo conozcas aún más. Para que aprendas a escuchar su voz. Por eso Dios te dice hoy, iglesia, ¿qué haces aquí en esta cueva? Mira, esto no estaba en mis notas, pero lo voy a decir. Es un poquito loco, pero anyway. Yari, mi esposa Yari, mi amor, te amo. Siempre te presento y hoy esa belleza tropical caribeña que está ahí en mi esposa, te amo. 10 puntos, ya, al lado de acá. Estábamos celebrando el viernes el cumpleaños de Yari. No les voy a decir cuánto es porque si no pierdo los 10 puntos y entonces me voy menos 25. Pero estábamos celebrando el cumpleaños de Yari. Y fuimos a la playa y después de la playa pues fuimos al cine y fuimos a ver esta película de How to Train Your Dragon. Y hubo una parte que me impactó un poquito y es que está el nene de la película, ¿verdad? El protagonista está teniendo una conversación con su papá. Y su papá le entrega un hacha y le dice, escúchame bien, porque el nene le decía, yo no soy como tú eres un guerrero, pero yo no soy como tú, yo no puedo hacer lo que tú haces. Y el papá le dice, te voy a decir una cosa, cuando tú cargues esta hacha, no caminas solo, yo camino contigo, nuestro pueblo camina contigo. Y no solamente eso, cuando tú caminas con el hacha, tú caminas como nosotros, tú hablas como nosotros, tú piensas como nosotros. Y esta mañana, y mientras me preparaba, ¿verdad?, repasando las notas, no podía dejar de pensar en esa escena. Y cómo cuando nos dice Jesús ahí, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como el Señor diciéndonos, cuando tú cargues esta cruz, tú no caminas solo. Cuando tú cargas la cruz del Evangelio, tú no caminas solo. Porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo está contigo. Hay un cielo que está contigo. Ya tú no hablas como los demás, tú hablas como nosotros. Ya tú no te comportas como los demás, te comportas como nosotros. Le pasó a Pedro cuando estaba Jesús en el juicio y Pedro estaba entre la gente y la gente decía, tú hablas como él, tú te comportas como él.
Eso pasa cuando cargamos la cruz del Evangelio. Ahora bien, ese fue el primer punto. Cuidado con las voces que oyes. Segundo punto, procura buscar lo que Dios quiere enseñarte en cada proceso. Y voy a hablarte de una historia que yo sé que muchos conocen y voy como el carrito del gas porque el tiempo avanza. La historia de un hombre muy próspero en la Biblia llamado Job. Job era un hombre que lo tenía todo. Todo. Pero así mismo como lo tenía todo, lo perdió todo. Dice la Biblia que Job terminó en un estado enfermo, había perdido sus bienes, sus posesiones, le dio una lepra, estaba enfermo, hediondo. Su propia esposa, la idónea, le decía: maldice a tu Dios y muérete. Qué lindo. Esa era la idónea, pastora. Maldice a tu Dios y muérete, le decía la esposa. Sus amigos lo juzgaron. Si te está pasando eso es porque algo mal hiciste. Y ahí estaba Job. Job comienza a cuestionar a Dios. Job comienza a tener un diálogo, un monólogo, y llega a un punto donde maldice el día que nació. Pero me encanta porque cuando llegamos al capítulo 38, me encanta porque Dios siempre hace una entrada espectacular. Dice que Dios se le aparece con torbellino. Llegó Dios a la escena. Y ahí estaba Job en el piso, todo llagoso. Tú te acercas y un olor horrible, moribundo, deseando morirse. Y ahí llega Dios. Y Dios le dice: cíñete como varón. Ciñe tus lomos como varón. En otras palabras le está diciendo: ponte en pie. Ponte en pie, que aquí no llegó cualquier persona, aquí llegó el Rey del universo. Cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Y comienza Dios, nuevamente vemos a Dios confrontando a un humano. Comienza a preguntarle: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los límites del mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo pinté las tierras, los paisajes, el cielo? ¿Dónde estabas tú? O sea, veo hasta un poco de sarcasmo en lo que Dios le está diciendo, porque dentro de lo que Dios le está tratando de hacer ver a Job es: tú te estás quejando por lo que tú estás pasando. Y no puedes entender que no importa si es tu abundancia o si es tu escasez, yo tengo el control. Si yo creé el universo, creé el mundo, yo establecí los límites. Yo soy el creador, soy el que administro. ¿Tú crees que yo no estoy administrando aún la crisis que tú estás pasando? Tú puedes pensar a estas alturas que no tengo el control de lo que estás viviendo. Dime, porque el mismo Dios le dice: dime, ¿dónde estabas tú cuando yo comencé a hacer todo esto? Dime, háblame. Siempre Dios ha estado presente y en control de todo. Me encanta un verso en el capítulo 40, versículo 2, donde Dios le dice, y escucha esto, internalízalo, apúntalo por ahí, porque esto es Dios haciéndole una pregunta a Job que deberíamos siempre tener en cuenta. Dice la pregunta que Jehová le hace a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio cuestionar a Dios? ¿Es sabio ir tú, un ser humano que somos como la hierba del campo, que hoy estamos y mañana no, ir contra el Rey del universo y decirle: no, es que yo no te entiendo, Dios? ¿Por qué en vez de hacer las cosas de esta manera, las haces de esta manera? ¿Por qué permites esto y por qué permites lo otro? ¿Really? ¿Es sabio contender con el Omnipotente? Y en el capítulo 42 Job puede hablar y dice: ok, Señor, hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído,
Mas ahora, en medio de esta crisis, después de haberlo perdido todo, después de haber sido juzgado, después de haber llorado, después de haberme querido morir, después de todo esto, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Job en un principio no comprendía el propósito, pero al final entendió que era necesario, porque de esta forma pudo conocer al Dios que solo conocía de oídas. No es lo mismo conocer algo porque lo vio en las redes. No es lo mismo tú poder describir cómo es Times Square porque viste un TikTok de cómo es Times Square, a tú coger un vuelo, aterrizar en Nueva York y pararte en Times Square y tirarte el selfie con las pantallas. No es lo mismo ver un juego de los Yankees en una mega pantalla que volar al Bronx y estar allí en el Yankee Stadium viendo a Aaron Judge sacar la bola por center field y barriendo a los Boston Red Sox. Yo espero que no hayan fanáticos de Boston porque voy a tener que orar por ustedes. Ay, ¿hay fanáticos de Boston? Búscame. Ay, hay uno allí, búscame el aceite. Pero está bien, me ganaron la serie, me ganaron la primera serie, no te preocupes. We'll get you back. Eso fue para que no se desmotiven. No, es broma, pero no es lo mismo cuando tú oyes que Dios está obrando en otra familia que cuando tú lo ves obrando en tu casa. No es lo mismo cuando tú ves que el hijo de la hermana se salvó que cuando tus hijos que llevas orando tiempo por ellos llegan y se arrodillan aquí y aceptan a Cristo. No es lo mismo cuando tú ves que el hermano, gloria a Dios, el Señor lo sanó, lo levantó de la silla de ruedas, pero cuando tú ves que Dios te sana a ti, eso te cambia. No es lo mismo conocer a un Dios de oída que cuando tú lo ves obrando en tu vida. Y hay gente que puede decir, pero ven acá, esto yo lo escucho mucho, pero si Dios es amor, ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿Qué clase de Dios que dice que es amor permite tantos desastres y tantas cosas? Hace mucho tiempo había querido contestar esta pregunta y quiero contestarla porque es que el tema me da la oportunidad. ¿Tengo tiempo? Pastora, ¿tengo tiempo? Sí, amén. El mundo ha querido definir por mucho tiempo lo que es amor. Y voy a ir con calma para que usted lo internalice. Y justamente con esa definición de amor han querido definir quién es y cómo es Dios. Y tengo que decir que lamentablemente como iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, hemos ido adoptando en cierta manera algunas de esas definiciones. Nos hemos ido dejando. Dios es amor. ¿Cuántos lo saben? Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. ¿Cuántos se saben, corito? La Biblia lo dice, Dios es amor. La Biblia lo dice. En el capítulo. ¿No se la saben? Ay, ya yo sé lo que siente el pastor cuando quiere cantar un corito y la gente no se acuerda. Ay, Dios mío, Pastor Hernán, estoy con usted. Dios es amor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero el amor que está descrito en la Biblia no es un amor humano. Y lo que hemos querido hacer todo este tiempo es que hemos querido humanizar el amor de Dios. El amor humano tiene límites, el amor de Dios no. El amor humano suele ser egoísta, el amor de Dios es sacrificado. El amor humano puede fallar. El amor de Dios nunca falla. Decimos que Dios es amor y es verdad. Pero el amor de Dios tiene una forma, perdón, hermano. Pero muchas veces le hemos dado a ese amor una forma humana, limitada, permisiva. Con frecuencia pensamos que amar es no corregir, que el amor lo aprueba todo y nunca confronta. Pero ese no es el amor de Dios, iglesia. El amor de Dios no es una emoción débil ni una excusa para el pecado. El amor de Dios es firme, es puro y santo. Es un amor que abraza, pero también corrige, que sana, pero también confronta.
Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, iglesia, Dios os trata como a hijos. Porque, y hace una pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nunca te va a dejar cómodo con tu error, iglesia. Dios te ama tanto que va a preferir marcarte con la verdad antes de dejarte morir con una mentira. Y cierro con esto. En la Biblia hubo dos eventos. ¿Me pueden encender las luces de abajo? Acá, muchachos. De los danzores. Thank you. En la Biblia hubo dos eventos donde los discípulos de Jesús tuvieron que enfrentarse a unas tormentas en mar abierto. En la primera, si usted ha leído la Biblia y usted recuerda esta historia, Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo. Y en medio de la tormenta y de la tempestad levantan a Jesús y Jesús se levanta y le habla a la tempestad y le dice a los vientos que se detienen y la tempestad cesó. En la segunda, los discípulos estaban solos, iban solos en la barca cruzando al otro lado y se desata una tormenta. Y en medio de esa tormenta Jesús aparece como si estuviera caminando en la pista de aquí de Barceloneta, chilling por encima del agua. Y llega hasta donde están ellos. Y le da la autoridad a Pedro de que vaya hacia él caminando sobre las aguas. Dos experiencias completamente parecidas, pero no necesariamente igual. Cuando Pedro va caminando hacia Jesús, Pedro comienza a ver el viento, la oscuridad, la ola azotando, el ruido. Comenzó a sentir miedo y comenzó a sentir dudas. Y dice la Biblia que Pedro empezó a hundirse. Y mientras se hundía gritó, sálvame. Y Jesús tira su mano y lo salva. Ahora, iglesia, con estas dos historias en mente, quiero decirte lo siguiente para ir cerrando este mensaje. Ten la certeza, iglesia, de lo siguiente. Jesús siempre está presente. No estás solo, no estás sola. Él te dio la autoridad. Escucha bien, iglesia. Él te dio la autoridad para que camines por encima de tus crisis, por encima de tus ansiedades, por encima de tus miedos. Y aun cuando empezaras a sentir duda y comenzaras a hundirte en tus lágrimas, comenzaras a hundirte en tus dudas, en tu soledad, Él siempre está presente para que cuando tú llames su nombre, Él va a venir a tu rescate. Tu crisis no es para destruirte. Tus crisis son una oportunidad para que conozcas más a Dios. Procura escuchar su voz, iglesia. Porque ¿sabes qué, iglesia? La voz de nuestro Dios, de mi Dios, de tu Dios, es la voz que la tempestad obedece. La voz de mi Dios y de tu Dios es la voz que las enfermedades, cuando Jesús le reprendía las enfermedades y reprendía las fiebres, las enfermedades lo escuchaban y huían. La voz de tu Dios y mi Dios es la voz que aún los demonios, aún el mismo Satanás escucha y tiene que salir huyendo. Por eso, iglesia, hoy el Señor te dice, ciñe tus lomos y sal de la cueva. Procura que tu corazón esté apto para ser pesado en balanza y ser encontrado agradable, porque Cristo, iglesia, viene. Cristo
viene. Y esa venida es ya. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque me has permitido entregar la palabra, Señor. Te pido, como hice en el inicio, Señor, que esta palabra caiga en los corazones como una semilla y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Padre, mira aquellos corazones que hoy necesiten ser examinados, Padre amado. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que ministres a las vidas. Examínanos, Señor. Y todo aquello que pueda haber en nosotros que haga que nuestros corazones no sean aptos, que no den el peso correcto en tu balanza, Señor, sea arrancado, sea quitado, Señor. Queremos dar el peso correcto. Queremos que nuestros corazones estén aptos, Señor, para ti siempre. Tú eres nuestro sustento, Señor. En medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la ansiedad, de la depresión, Señor, tú llegas y nos llamas por nombre y nos dices: sal de la cueva. He venido a abrazarte, he venido a abrazar tu corazón, he venido a darte aliento y sustento, te dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Iglesia, en el mismo orden que normalmente hace nuestro pastor, me gustaría abrir el altar. Y en esta mañana, si hay alguien en medio nuestro que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, quiero invitarte a que hoy es el día de que le abras tu corazón al Señor. Hoy es el día de salir de la cueva. Hoy es el día de dejar de estar huyendo. Hoy es el día de acercarte al trono de la gracia. Si por otro lado, quizás ya conociste al Señor y te alejaste nuevamente, hoy es un buen día para dejar de correr y para que te acerques a tu Señor. Si quizás estás ahí y no te atreves a venir solo, pídele a la persona que está a tu lado que pase contigo. Nadie de esta congregación se va a negar a acompañarte. Y si en medio de eres una persona que simplemente el mensaje te tocó, si sabes que llevas tiempo con tu corazón dentro de la cueva, si sabes que llevas tiempo quizás viviendo con un corazón que se ha ido endureciendo y ha ido perdiendo la pasión y se ha ido secando, hoy el Señor te dice: sal de esa cueva, sal de ese estado. Acércate, porque hoy vengo como un silbido apacible. Vengo como un silbido apacible, vengo a sanarte, vengo a restaurarte. No he venido a juzgarte, te dice el Señor. Si he traído esta palabra en esta mañana es porque quiero restaurarte, porque quiero abrazarte, quiero mostrarte mi amor. Quiero que entiendas que en medio de tu prueba, en medio de esas lágrimas que derramas todas las noches, yo estoy contigo. Que cuando oras diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Yo estoy ahí abrazando tu corazón. Y si hay alguien que está padeciendo alguna situación con su salud, porque déjeme decirle, a veces hablamos de la depresión, de las ansiedades, pero a veces nuestro corazón está en la cueva porque un diagnóstico médico nos metió allí. Porque recibimos una noticia que cuando llegó a nuestros oídos despertó el desánimo en nuestra vida. El Señor te dice: suelta el desánimo, ciñe tus lomos. Aleluya. Tú eres nuestro sustento, Señor.
Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Tú eres mi sustento. Tú eres nuestro sustento, Señor. Mi vida da aliento. Sí, Señor. Tu espíritu se deja sentir como el viento. Gracias, Señor. La fuerza que me